nuestro programa de conferencias de este tercer encuentro de prevención del lavado de dinero, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Nadia Nels Martínez, quien es coordinadora de incidencia escalabrinianas de la Misión para Migrantes y Refugiados. Le damos la más cordial bienvenida, por favor. La licenciada Nadia es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó un diplomado en Migración y Gobernanza en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Actualmente coordina el área de incidencia de la Asociación Civil Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados SMR. Es miembro del Consejo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes y se desempeñó como asesora parlamentaria en el Senado de la República en temas migratorios, de derechos humanos y de política internacional. Colaboró con la Coalición Internacional para el Hábitat, ICAL, impulsando temas sobre el derecho ciudadano en el mundo. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el Colegio México, entre los cuales se destacan Ciudadana Global, en colaboración con la Universidad de Yale, y Seguridad Humana en las redes de las ciudades globales, en coordinación con la Universidad de Chubu, Japón. Realizó una investigación sobre vivienda para personas migrantes en la ciudad de Oslo, Noruega, y ha impartido cursos de multiculturalismo y estudios del mundo en la Universidad del Valle de México. Le damos la más cordial bienvenida, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero que nada, muchas gracias a Teodoro Briceño por la invitación. Voy a comenzar comentando un poco lo que le comenté a Teodoro cuando me invitó a esta conferencia, ¿no? ¿Qué hago yo aquí hablando de migraciones en un tema completamente financiero y de prevención del lavado de dinero? Entonces yo le comentaba a Teodoro, ¿pero qué vamos a hacer nosotros desde Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, en un foro sobre temas financieros? Entonces Teodoro me dijo, lo que necesitamos es hablar del tema de las migraciones y entonces tratar de comprender, y eso es lo que nos trae aquí hoy, a todos y a todas, bueno, no, a todos los demás nos trae como el tema financiero, pero lo que me trae a mí aquí es a que realicemos un poco un análisis en la forma en la que el tema de las migraciones se puede cruzar con el tema financiero y sobre todo con el tema del lavado de dinero. Entonces voy a comenzar. Primero averiguo cómo funciona esto. Bueno, primero, Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados es una asociación civil. Es una asociación civil católica. Nosotros trabajamos con personas migrantes víctimas de delito y llevamos 2 años atendiendo a personas migrantes víctimas de delito. Sin embargo, las personas que trabajamos en Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, llevamos pues una larga trayectoria en el tema de las migraciones. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a hacer como una breve presentación sobre el panorama general de las migraciones, tanto en el mundo como en nuestro país, y posteriormente vamos a profundizar un poco en dónde se están cruzando los temas que hoy nos convergen, ¿verdad?, en este foro. Vamos a hablar de la migración en el mundo. Hoy más que nunca las personas en el mundo están migrando y están viviendo fuera de su país de origen. México no es el único caso, aunque efectivamente ocupamos el 4º lugar mundial en entrada de remesas o envío de remesas de las migraciones. Por lo tanto, somos uno de los primeros países en el mundo que migra, ¿no? que envía, o sea, que está expulsando a su población hacia otros países, bueno, particularmente hacia Estados Unidos. Y por otro lado, México también es un puente o un corredor de migración en tránsito. Y bueno, yo creo que todos hemos mirado las noticias últimamente y hemos visto lo que ha sucedido o lo que está sucediendo con las migraciones en Europa, ¿verdad? Con las barcazas que están llegando desde África por el Mediterráneo hacia las costas de Italia y las costas de España.
Bueno, el flujo de remesas mundiales, según estimaciones para el 2016, en un estudio que hace Bancomer, dice que habrá 707 miles de millones o billones de dólares, y México, la estimación sobre remesas, en el flujo de remesas es de 22 mil miles de millones o billones de dólares. La migración, bueno, dentro de la migración en el mundo, los principales receptores de remesas, como les decía hace un momentito, tenemos a la India en primer lugar con 71 billones de dólares, tenemos a China en segundo lugar con 60 billones de dólares, a Filipinas con 26.1 millones de dólares y en cuarto lugar México con 22 billones de dólares. Representa el cuarto lugar mundial y además es el 4% del total mundial de los flujos receptores de remesas. Para 2013 había 232 millones de personas, es decir, el 3.2% de la población mundial eran migrantes. A diferencia del año 2000, que se registraba que solamente el 175 millones, y en 1990 solamente había 154 millones. Estas cifras nos están dando, o sea, nos están indicando cosas, nos están indicando, o además nos prenden una alerta, ¿verdad? O sea, nos hace preguntar ¿por qué la gente está migrando? ¿Por qué han incrementado tantos millones de personas las migraciones en el mundo, ¿no? Entonces eso nos tendría que hacer reflexionar y pensar qué está sucediendo en los lugares de origen, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la economía particularmente, ¿no? De los lugares de origen, en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, qué está sucediendo, si hay guerras, si no hay guerras, qué está pasando allá, ¿no? O sea, hay que también mirar el tema del cambio climático, ¿no? La gente está migrando por cambio climático, los desplazamientos humanos, ¿por qué se están llevando a cabo? ¿Por qué se están realizando? Y qué ha llevado a que haya incrementado de manera intempestiva, ¿no? la migración de los últimos años. Bueno, les comentaba, y además esto no es, lo hemos estado viendo, ¿no? En la televisión los últimos días, la forma en la que salen las barcazas sobrepobladas de personas migrantes provenientes de África y que cruzan por el mar, y muchas de las veces pues las barcazas se hunden, ¿verdad? Porque están pues sobrecargadas de gente, y cada una de esas personas que van en esas barcazas representa una ganancia extraordinaria para los traficantes de personas. Ahí es donde se nos empieza a cruzar el tema del lavado de dinero con las migraciones. O sea, uno de los primeros puntos es cuánto cuesta traficar personas y cómo se lava ese dinero proveniente del tráfico ilícito de personas o de la trata de personas para la explotación sexual o laboral. En Asia no está mejor la cosa, tenemos migraciones en Nepal, tenemos migraciones en Afganistán, tenemos migraciones en Indonesia, en Bangladesh, en Qatar, y ninguna nos representa una forma distinta, ¿verdad? Recientemente vi una película la semana antepasada y era sobre China y hablaba sobre la migración del campo a la ciudad solamente, ni siquiera era una migración extracontinental a otro país de la región, era solamente desplazamiento interno en China y la forma en la que las personas vivían hacinadas en las fábricas, ¿no? La forma en la que eran explotadas laboralmente las personas en las fábricas de China. Entonces, eso nos hace pensar, ¿esas condiciones laborales son normales? ¿Qué son las ganancias o hacia dónde apuntan las ganancias de esta sobreexplotación de las personas? Porque la primera cosa que hay que hacer es que hay que mirar a la gente migrante como persona, porque son seres humanos. Y de repente se nos olvida y solamente vemos las cifras o solamente vemos los números. Entonces, eso vengo yo también el día de hoy. Yo sé que estoy frente a personas del mundo fiduciario, que estoy frente a personas que trabajan muchos números, y esta vez yo vengo a mostrarles un poco como el rostro humano de las migraciones, ¿no? Es un poco como la misión que me trajo el día de hoy aquí.
Y bueno, pues ahora vamos aterrizando un poco en nuestro continente, en América Latina. La migración en América Latina, bueno, tiene diferentes caras y tiene diferentes rutas. La migración del sur principalmente se va hacia España. Hay mucha migración de Argentina hacia Italia, hacia España, de Brasil también se van hacia España. La migración de Brasil además tiene una cara que de repente no conocemos mucho, ¿no? Ha habido muchas migraciones japonesas hacia Brasil y hoy se está regresando la migración de Brasil hacia Japón, ¿no? Porque al final es un sistema que se mueve siempre, ¿no? Entonces no es nuevo y solamente se va como transformando y se va volviendo hacia el lugar de donde comenzó, ¿no? Es un poco lo que pasa en la India y en Inglaterra, ¿no? Bueno, pero ¿y qué pasa con las migraciones de Centroamérica, ¿no? Que son principalmente las migraciones que cruzan por nuestro país. Y bueno, pues esto ha incrementado en los últimos años. Las migraciones de los países centroamericanos hacia Estados Unidos no es sino lo mismo que hacemos desde México hacia Estados Unidos, ¿verdad? Es la misma necesidad. Quizá en el tema de Centroamérica empeora mucho por las circunstancias que están viviendo estos países, por la desigualdad social que nosotros también conocemos de frente en este país. Pero por otro lado también el tema de la violencia, particularmente en Honduras y El Salvador, que se ha incrementado cada día más, ¿no? Las condiciones, y en un ratito más vamos a profundizar en esos temas, pues, pero las condiciones de pobreza, las condiciones de violencia, de persecución entre personas para la gente en Centroamérica están terribles, ¿no? Entonces eso nos despierta otra situación, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde hay que mirar? Y ese es otro tema del lavado de dinero. ¿Qué está pasando con el crimen organizado en toda esta región de Centroamérica, ¿no? Que cobra derecho de piso, igual que en México? Bueno, aquí muestro un poco el corredor y la ruta migratoria. Esta ruta migratoria, debo mencionar que es un poco antigua. Esta ruta migratoria particularmente es previa a el anuncio y la implementación del Plan Frontera Sur, que anunciaron en 2014 desde el gobierno federal. La ruta ha tenido que cambiar, puesto que hay una persecución hacia las personas migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, pues entonces con el propósito de detener las migraciones, se han cometido atropellos terribles en contra de las personas. Entonces, bueno, pues muestro un poco, ahí está la frontera de Estados Unidos, el tren allá en el sur, ¿no? En Tapachula. Y bueno, pues al final estas rutas migratorias que seguían las personas. La ruta del Golfo, que era la más corta, se ha vuelto la más sanguinaria, la más peligrosa, y probablemente podemos recordar el caso muy sonado de las 72 personas migrantes encontradas en las fosas clandestinas en Tamaulipas, pero no es lo único, ¿no? Están las fosas clandestinas de Cadereyta y así podemos enumerar muchas más, ¿verdad? Entonces esta ruta del Golfo ha representado por supuesto una tierra fértil para la extorsión, para el secuestro de las personas migrantes y para el tráfico de personas y la explotación de las personas también, ¿no? Bueno, yo quiero platicar rápidamente sobre los procesos de la migración. En la migración tenemos los que se van, tenemos a las personas que transitan, tenemos a las personas que retornan, a las que deportan y los que se quedan. Entonces, cuando hablamos del tema migratorio y nos vamos a hablar de las remesas, por ejemplo, es muy importante mirar qué está sucediendo en las poblaciones con los que se quedan, qué está sucediendo con las personas que se van, que envían remesas, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las compañías, las compañías remesadoras, ¿no?
cuánto están cobrando a cada una de esas personas, cómo llega ese dinero a las compañías remesadoras, qué implicaciones tiene, ¿no? Cuánto está costando pues en vidas humanas, ¿no? O en tiempo humano cada uno de esos dineros, ¿no? Que se envían a través de las empresas. Y bueno, por otro lado, no podemos dejar de mirar el desarrollo de las comunidades tampoco, ¿no? Al final, yo en algún momento, además de colaborar en Escalabrineras Misión para Migrantes y Refugiados, soy miembro del Consejo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Esta asociación trabaja con familias migrantes en los lugares de origen y durante mucho tiempo hemos tratado de promover que las compañías remesadoras pudieran invertir, o sea, además se cobra una cuota determinada para el envío de remesas. Y lo que estamos proponiendo desde ahí es que de esa cuota que se cobra por el envío de remesas, hubiera como una aportación por parte de la empresa remesadora, más el gobierno estatal, más el gobierno federal, algo así como el 3x1, pero incluir al sector privado, es decir, a la empresa remesadora, para invertir en temas de desarrollo de las comunidades locales. Porque en tanto haya desarrollo en las comunidades locales, entonces vamos a detener un poco los procesos migratorios, porque al final la gente está migrando por mejores condiciones de vida, está migrando porque la pobreza extrema en la que viven es insostenible, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos contribuir, ¿no? Desde otra perspectiva, no solamente frente a leyes antilavado y frente a leyes que controlan el tema monetario? O sea, ¿cómo podemos contribuir desde las empresas para generar desarrollo en las comunidades de origen, ¿no? O sea, ¿cómo desde esta otra perspectiva podemos frenar las extorsiones que se generan a partir del tráfico ilícito de personas? Bueno, me voy a seguir porque el tema es largo. Entonces, pues acá yo me hago algunos cuestionamientos que quisiera que todos nos hagamos, pues, ¿no? ¿Quién migra? ¿Por qué se migra? ¿Qué viven las personas migrantes durante el camino? ¿A dónde se migra? ¿Quiénes les acompañan? ¿Y qué pasa con la familia que se queda? Yo voy a hacer un pequeño ejercicio en esta sala y quisiera que se pongan de pie aquellas personas que tienen un familiar migrante. Ok. Ahora que se pongan de pie aquellas personas que son migrantes, aunque sean nomás de ciudad. No se sienten los que ya se levantaron. Ok. Ahora quiero saber, dentro de las personas que están aquí, ¿quién tiene un papá o una mamá que haya sido migrante? No importa de dónde. O sea, migrantes internos, migrantes del exterior, de donde sea. Okay. Y ahora quiero que se pongan de pie, por favor, las personas que tengan abuelos migrantes, que hayan migrado de alguna ciudad a otra o de algún país a otro. Bueno, yo creo que si volteamos a ver, hay buena parte en esta sala de personas que tienen vínculos con el tema de la migración. Muchas gracias. Eso nos hace entrar en conciencia a veces, ¿verdad? De que todos tenemos probablemente en nuestra línea sanguínea la migración presente, pues, ¿no? Bueno, como lo veíamos hace un momento, ¿quién está migrando en estos momentos? Y voy a empezar a aterrizar un poco como más en la región de Centroamérica. Están migrando las personas originarias de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México, ¿no? Con miras hacia llegar a Estados Unidos. Muchas veces las personas de Honduras o de Guatemala o de El Salvador no necesariamente quieren llegar a Estados Unidos. En realidad lo único que quieren es escapar, huir de la situación terrible que están enfrentando en sus países, donde las maras, donde el crimen, las bandas, ¿no? Están cobrando cuotas por uso de piso, cuota de guerra le llaman ellos,
Entonces, bueno, pues esas son las personas que migran por este país. ¿Qué viven las personas migrantes durante su camino? Bueno, pues viven una serie de dificultades que de repente parecieran una pesadilla, ¿verdad? Extorsión, son víctimas de trata, muchos de ellas, son víctimas de secuestro. Y ahorita vamos a profundizar en el tema del secuestro particularmente porque es una de las labores que realizamos desde SMR. Acompañamos a las personas migrantes que han sido víctimas y particularmente a las que han sido víctimas de secuestro. Entonces, ¿qué pasa con la familia que se queda, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero que se envía? Lo utilizan para generar desarrollo, se crea dependencia con las remesas, o sea, como ¿dónde podemos encontrar un gancho de dónde jalar para que las cosas pudieran cambiar de enfoque y de situación, ¿verdad? Bueno, este es el muro de Tijuana, que seguramente muchos ubican. Ahí los fines de semana es muy interesante ver cómo las personas, pues digo, las que tienen la fortuna de vivir en Los Ángeles o en esa región, ¿no?, de California y la gente que vive en Tijuana, se juntan a través del muro, ¿no?, y llevan sus mesas y sus paraguas y hacen picnic, ¿no?, uno de un lado del muro y otros del otro lado del muro, ¿no? Pues lo cual es desgarrador, ¿no?, finalmente, porque no habla sino de la separación de las familias. Bueno, ¿qué personas nosotros acompañamos desde SMR? Acompañamos grupos de, bueno, las personas que han llegado a SMR particularmente están entre los 20 y los 44 años de edad, porque finalmente es una edad productiva, pero nos sorprendió mucho cuando hicimos en nuestro informe entender que el 20% más o menos son personas menores de 20 años. Entonces estamos hablando de una migración muy joven, lo cual nos despertaba como mucho interés de saber el motivo, o sea, ¿por qué están migrando jóvenes de menos de 20 años? ¿Qué está pasando? Generalmente pues se migra a partir de los 20 para arriba, pues, ¿no? Pero no, acá empezamos a encontrar que había chavos de 16, de 17, de 18 años, ¿no? Bueno, hay un incremento significativo de niñas, niños y adolescentes y de mujeres en gestación, ¿no? Las oficinas de Scalabrinianas están en Vallejo y ocupamos la parte alta de un albergue. Nosotros no tenemos un albergue por nosotros mismos, pero nuestro espacio lo compartimos en un albergue y es impresionante ver cuántas mujeres, es un albergue para mujeres y familias, y es impresionante ver cuántas mujeres centroamericanas llegan allá, ¿no? No solamente llegan mujeres centroamericanas, de repente, por ejemplo, ahora hay una chava de Ucrania y así, ¿no? Entonces, y ya están embarazadas, ¿no? Entonces, eso también te despierta, o sea, nos despierta como pues, digamos, interés, pero al mismo tiempo como mucho dolor, pues, ¿no? O sea, ¿por qué están migrando las mujeres embarazadas? ¿Qué no hay en sus espacios, ¿no? ¿Qué no hay en sus lugares? ¿Qué están buscando para esos hijos, ¿no?, que vienen en camino? Y bueno, las causas principales de la migración, ya lo decíamos, la pobreza extrema y la violencia interna en los países de origen. Eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que leemos, lo que vemos en los diarios, lo que leemos en los análisis, pero nosotros desde Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, hemos encontrado a través de las entrevistas que hacemos con las personas que el principal motivo por el cual la gente está migrando es porque quiere salvar la vida. La vida que está en un riesgo permanente debido al contexto de violencia en la que están viviendo, ¿no?, las personas. Y en el caso particular de los adolescentes, lo que mencionaba hace un momento, las amenazas criminales, ¿no? Particularmente les piden dinero, o les piden que se sumen a las filas del crimen, ¿no?, que se sumen a las pandillas, o les piden que paguen las deudas por impuesto de guerra, ¿no? Les decía que así lo llaman, ¿no? Entonces, de repente empiezas a ver que hay personas de 20 años, solos, no acompañados, de 18, que están escapando, ¿no? Otro motivo importante por el cual la gente está huyendo es la homofobia, ¿no?, que existe en los países, bueno, en todos los países del mundo, lamentablemente, pero en los países de América Central, algo que está sucediendo con el tema de la homofobia es que están casando con Z, ¿no?,
a las personas homosexuales. Entonces, eso está terrible, pues, ¿no? O sea, están huyendo porque no tienen un espacio digno donde tengan protección. Bueno, por otro lado, está la falta de oportunidades locales para mejorar sus precarias condiciones de vida. Y por otro lado, y esto también es muy importante, es algo que ha surgido en los últimos años, es que están huyendo de los megaproyectos, o de las consecuencias de los megaproyectos, digamos, ¿no? Para decirlo mejor. De los megaproyectos mineros, de los megaproyectos hidroeléctricos, de los megaproyectos agroindustriales, ¿no? Ello ha implicado para muchas poblaciones el despojo de las tierras, ha implicado el deterioro de los suelos, ¿no? Que quedan inútiles para la siembra, y la gente no tiene otra más que salir de su país porque ni siquiera tiene para sembrar y para comer, ¿no? Aquí quiero hacer una anotación que no viene en la presentación, y es todos, digamos, si somos personas medianamente informadas, vemos las fotografías del tren, de la bestia, los documentales, las noticias, ¿no? Que salen con la gente repleta, ¿no? Así, y cómo va el tren a través de todo el país, particularmente, bueno, todo el país, pues, ¿no? En el sur, en el centro del país, por Lechería, Huehuetoca. Estas imágenes son imágenes que se están quedando en el pasado. La gente ya no se está subiendo al tren. En julio del año pasado, el gobernador del estado de Veracruz, Duarte, hizo una demanda a Ferrosur. Esto está como muy importante porque al final es la forma en la que se está impactando de manera negativa a la empresa privada. Demanda a Ferrosur y demanda a Kansas, a los trenes Kansas City, porque acusa a los trenes, bueno, y a las empresas de que, o sea, son ellos los que no están cuidando la seguridad de las personas migrantes. De verdad está de risa, porque ¿quién debería de cuidar a las personas migrantes y protegerlas? ¿El Estado o las compañías privadas? ¿No? Entonces, esto es como muy importante, y hago la acotación porque al final, como estamos hablando de temas financieros, de temas económicos, también hay que ver de qué manera este tipo de demandas están golpeando incluso a la iniciativa privada, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace la demanda al tren a partir de la implementación del Plan Frontera Sur también. Entonces se anuncia el Plan Frontera Sur en 2014, lo anuncia el presidente Peña Nieto en algún lugar de Chiapas, si no mal recuerdo. Posteriormente a eso se hace la demanda, ¿no? a Ferrosur y a Kansas, y entonces para que los migrantes no se suban al tren, ¿no? Entonces eso ha llevado a que las personas migrantes busquen otras rutas. Al final no se suben al tren como se ven en las fotografías, están buscando nuevas rutas. Por eso el mapa que les mostré al principio no está correspondiendo, o corresponde y no a las nuevas rutas, porque todavía no están definidas, pero la gente ha tenido que buscar otros caminos para poder migrar, ¿no? Y muchas veces los hacen caminando. O sea, y cuando hablamos de caminando imaginen lo que es caminar desde Chiapas hasta Veracruz y cruzar hacia Tamaulipas, ¿no? O cruzar hacia la Ciudad de México y después subir por otra zona. O sea, en fin, lo que quiero decir es, por un lado, cómo se ha afectado, ¿no? A la iniciativa privada, y por otro lado, cómo ha afectado a las personas. ¿Y eso qué significa? El incremento en el costo de la migración. O sea, significa absolutamente que va a haber un coyote que te va a cobrar mucho más caro, porque como ya no tienes por dónde irte, entonces te van a buscar, te van a llevar, ¿no? Entonces, eso implica mayores costos para la migración, y entonces, ¿qué implica? Mucho más lavado de dinero. Y bueno, pues aquí están otras fotografías de algunos homenajes que se han hecho a las personas migrantes que han muerto en los caminos. Y bueno, ¿qué está pasando con el país de destino? Las personas son acogidas, tienen derechos, son vistos como personas. Eso está muy importante, ¿verdad? O sea, hace un momentito les mencionaba que de repente son
vistos como números. Son integrados a la sociedad, tienen acceso a derechos sociales, educativos, de salud. ¿Qué pasa con sus redes sociales y familiares, no? Voy a poner aquí un ejemplo de algo que sucedió en enero de este año, en el tema de si tienen acceso a los derechos sociales, educativos y de salud. Una mujer de más o menos 19 años de edad, de origen hondureño, estaba embarazada, tuvo una bebé que nació probablemente el 29 de diciembre y murió el 3 de enero. La mujer no tenía documentos, por lo tanto, a la hora de querer sepultar a la bebé, no tenía el derecho de sepultarla. Bueno, tiene el derecho, porque además en la ley de migración se establece, ¿no? Todo niño nacido en México, no importa el origen de los papás, es mexicano, punto y se acabó. Bueno, no importaba. O sea, lo que se enfrentan es a un monstruo de burocracia, ¿no? Donde esta mujer, acompañada de varias hermanas escalabrinianas y de otras órdenes religiosas, que la acompañaron para poder hacer primero el registro de la bebé, que ya había muerto, para poder tener el acta de defunción, ¿no? Entonces, al final, todo esto, o sea, todas estas dificultades se van convirtiendo, pues, en tráfico de influencias, ¿no? Se van convirtiendo en, te doy una mordida pero dame un acta, o sea, yo qué sé, pues, ¿no? O sea, no estoy diciendo que este es el caso, pero sí estoy diciendo que este caso particularmente que me tocó ver de cerca fue una verdadera pesadilla para poder enterrar a una bebé que se había muerto. Y eso es en todas las dimensiones, en todas las formas, en todos los sentidos, ¿no? Igual para un niño que los papás son migrantes indocumentados, que viven en Chiapas, ¿no? Y de repente quiere ir a la escuela y entonces resulta que el niño no lo pudieron registrar, ¿no? Entonces no puede ir a la escuela porque necesita llevar un acta de nacimiento. Y entonces no le registran al niño porque el niño es hijo de personas que no tienen documentos. Digamos, todo esto al final tiene consecuencias en el tema de los dineros, ¿verdad? En el tema de, o sea, entre más dificultad tengas, ¿no? Como persona para acceder a lo que sea, o sea, siempre va a haber en esa misma proporción un incremento en la impunidad, ¿no? Y en la corrupción. Bueno, ahí les ponía que la respuesta es no, o sea, y esto trae como consecuencias graves problemas para las personas. Nuevamente, bueno, encuentran muchos peligros en las rutas del tránsito. En la ruta del tránsito, las personas encuentran, por un lado, extorsión por parte de las autoridades. Extorsión por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, por parte de las policías estatales, por parte de las policías federales, ¿no? Encuentran extorsión en todos los sentidos. Golpizas, ¿no? Incluso extorsión por parte del ejército. O sea, a donde quiera que los paren, las personas migrantes tienen que dar un dinero para que los dejen pasar, ¿no? O al final ya pagaron el viaje o una parte del viaje a la persona que los trae, al coyote o al pollero, ¿no? Y al final, o sea, ese pollero, ese traficante de personas, paga a las autoridades para que los dejen pasar. ¿Y qué está pasando con ese dinero? ¿Quién lo reporta? ¿A dónde se reporta? ¿O dónde se lava, verdad? Por los grupos beta, que fueron hechos justo para la protección, para la ayuda humanitaria de las personas migrantes, pues al final los extorsionan también. Esta es buena. Cada forma de cruce, no importa la que sea, esa de las lanchas, hay unas lanchas que cruzan el Usumacinta, cuestan, hay unas llantas, ¿no?, infladas que cruzan el Usumacinta, también cuestan. ¿Y a dónde van esos recursos, no? ¿Qué está pasando con ese dinero? Y entonces les comentaba, existe el robo, el secuestro, las extorsiones, las violaciones, el tráfico ilícito de personas para la explotación sexual y laboral, y bueno, pues la muerte, ¿no?
y ya les comentaba hace un momento que por un lado pues eran víctimas de delito tanto del crimen como de las mismas autoridades, ¿no? Aquí también voy a contar otro testimonio. Yo estuve recientemente en Tenosique, en Tabasco, en la Casa Hogar Refugio La 72, que es un espacio que recibe a las personas migrantes para que puedan dormir, puedan alimentarse, se queden unos días y después pues continúen su camino, ¿no? Está muy cerca de la frontera del Ceibo con Guatemala, 1 hora más o menos. Allá estuve. Cuando estuve allá recién había sucedido que la Policía Federal, en compañía, o sea, el Instituto Nacional de Migración con la Policía Federal estaban persiguiendo a unas personas migrantes, corrieron, ¿no? Las personas, creo que todos eran hombres, corrieron cerca de 1 hora y seguían corriendo y corriendo. Entonces llegan a la parte donde está el río y entonces uno de los migrantes salta al río y los otros siguen corriendo y la persona que saltó al río murió. O sea, se ahogó ahí en el río, ¿no? Posteriormente, ya en la Ciudad de México, cuando regresé, llegó una persona migrante conmigo y me dijo, ¿usted sabe qué pasó con esto? Y me enseña la nota, porque él sabía que yo había estado en Tenosique, entonces me enseña la nota, me dice, ¿sabe qué le pasó a la persona? Yo venía corriendo con él. Entonces, al final, ¿qué está pasando con las autoridades, no? O sea, si eres una autoridad migratoria, tu propósito es pedir un documento migratorio, no conducir a las personas hacia la muerte. O sea, si eres la Policía Federal, tu propósito es proteger a las personas, no conducirlas hacia la muerte. Bueno, aquí esta es una reflexión que se hizo desde la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en el informe del 2006-2012. El crimen organizado asume a la migración como un delito, lo controla, lo sistematiza, lo organiza para sí mismo y toma control del flujo por completo, ¿no? Y del tráfico de personas en todo el territorio mexicano. Y digamos, estamos hablando en el caso mexicano, la misma situación seguro pasa en Bangladesh, la misma situación pasa en África, ¿no? Y por otro lado, Eduardo Buscaglia, que seguramente muchos de ustedes han leído, ¿no? Porque es especialista en tema de crimen organizado, de lavado de dinero, igual lo dice, ¿no? Los delitos que controla el crimen organizado en torno a la migración están el tráfico de seres humanos, el control de las rutas, el secuestro, la extorsión de las familias, ¿no? La explotación laboral y sexual, la extorsión por parte de los funcionarios públicos. Y bueno, pues finalmente dentro de esta población que atendemos desde Escalabrinianas, Misión para Migrantes, fundamentalmente hemos encontrado que el secuestro es lo que, o sea, como lo que más hemos acompañado, el proceso de una persona o el acompañamiento, ¿no? A personas que han sufrido secuestro, tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsión, robo con violencia, ¿no? Amenazas directas contra su vida o la de sus familiares, trata con fines sexuales y laborales, y además muchas personas también han sido testigos de actos violentos del crimen organizado y entonces son perseguidos, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Ok, perfecto, porque ahora sí quisiera profundizar un poco en el tema del secuestro. Es que les tenía un testimonio que quiero leerles. Es un testimonio de una persona mexicana, no es una persona centroamericana, es una persona mexicana. Lo voy a leer tal cual está la nota. Antes fue deportado por Tijuana en 2011. Lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad en un freeway, por lo que fue llevado a corte, en donde estuvo detenido. Ahí fue asaltado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes le quitaron el dinero y le rompieron la hoja de deportación. Ahí viene el testimonio de la persona.
A mí me quitaron $100 cuando recién salí, me rompieron mi hoja de deportación y me quitaron la identificación que traía, además de encerrarme 72 horas. Cuando intentó regresar a Estados Unidos el 11 de noviembre del 2012, fue secuestrado en Nido de las Águilas, Tijuana. Él y 7 migrantes más les faltaban alrededor de 50 metros para cruzar a California cuando el pollero y su hijo les pidieron que sacaran todo el dinero. Después le pidieron $3,000, lo voy a repetir, $3,000 para dejarlo en libertad, además de golpearlo en repetidas ocasiones. Gracias a Dios no nos mataron, nos metieron en una bolsa negra para matarnos, ya me iban a matar con una Magnum 357. Desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la noche nos mantuvieron en cautiverio hasta que su familia pagó el rescate. Este es solamente un testimonio, yo lo tomé de una nota periodística, pero estos son los testimonios que nosotros escuchamos todas las veces en el trabajo que realizamos de manera cotidiana en nuestra organización. A las personas las lleva un coyote que este es el nuevo modus operandi, ¿no? A las personas las lleva un coyote que las vende a otro o las entrega a otro coyote que las entrega a otro coyote. Y la gente declara, yo vi que cuando nos entregaron, el otro le dio dinero al que nos llevaba. Y así va por toda la ruta migratoria. ¿Qué está pasando con ese dinero? O sea, finalmente, otra vez, y ahí eso nuevamente lo reafirmo, donde se cruzan los caminos del lavado de dinero y el tema de las migraciones. Otra cosa importante de mencionar es que ningún secuestro es individual en el tema migratorio, a diferencia pues, digo, vivimos la tragedia del secuestro de manera permanente en este país, ¿verdad? Pero en el tema de las migraciones el secuestro no es individual, el secuestro es colectivo. Entonces imaginen todos ustedes la ganancia que implica un secuestro colectivo cuando en el testimonio que acabo de leer de la nota periodística lo que piden es $3,000 por persona. O sea, si un secuestro es de 11 personas o de 39 como se anunció hace casi un mes, ¿no? Que habían secuestrado, que habían rescatado 39 personas en unas bodegas en Ecatepec, ¿no? O sea, o las personas que rescataron recién, a las 100 personas, 103 personas, que fue la noticia de antier y de ayer. Y además, ¿cuántos suceden que no nos enteramos, verdad? O sea, esas son las notas que salen. Pero imaginen ustedes lo que implica además para una familia el tener que pagar un rescate de esas dimensiones. Por otro lado, ¿qué está haciendo la familia incluso para salir? ¿O qué están haciendo las personas migrantes para poder salir de su lugar de origen? Yo había buscado también algunas imágenes, de verdad no las pude montar ya en la presentación, pero se las voy a comentar y a lo mejor en un rato de ocio que tengan, pues pueden buscar casas de empeño de Honduras, casas de empeño de El Salvador, y es impresionante, así de, no pierdas el tiempo, utiliza tu casa como inversión, ¿no? Puedes empeñar documentos, y así, ¿no? Y vas viendo las fotografías de las casas de empeño y dices, bueno, por Dios, o sea, está más que claro que en estos lugares están haciendo lavado de dinero, pues, ¿no? Recibimos oro, recibimos plata, ¿no? Es impresionante la cantidad de casas de empeño. Entonces, por un lado está el empeño para poder salir, ¿no? O se empeñan las casas, se empeñan la vida, ¿no? Cuando yo leí lo de empeñan tus documentos, yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué están empeñando, no? Además de la casa. O sea, eso de empeñar documentos suena de pesadilla, ¿verdad? Y por otro lado, los empeños para pagar los rescates de las personas secuestradas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. ¿Qué pasa con los cobros? O sea, cuando hay alguien que te pide un rescate, hay alguien que va y cobra ese rescate. ¿A través de dónde? Están llegando por Western Union, están llegando por MoneyGram, están llegando por Coppel.
¿qué estamos haciendo con los controles, ¿no? En materia de lavado? ¿Qué estamos haciendo? Además, al final no es la misma persona la que está cobrando, ¿no? Esto es también como muy importante resaltar. O sea, no es la misma persona la que cobra un rescate y además no se manda el rescate completo, ¿verdad? Se manda de a poquito porque así lo van pidiendo. Mándame 200, mándame 300, mándame $500, y entonces tienen todo un equipo de personas, así lo decía Buscaglia, ¿verdad? O sea, se organiza de tal forma que hay todo un grupo de personas que va a cobrar que los 200, que los 300, que los $500, hasta que juntan los 3,000 o los 2,000 o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos un problema muy serio porque ¿cómo podríamos regular esto? O sea, ¿de qué forma podemos empujar un proceso donde esto se pueda como terminar, ¿no? Entonces, esto está de terror. Dentro de nuestros testimonios, muchos de los secuestros han ocurrido cuando bajan a la gente de los autobuses ADO o Futura, ¿no? Se suben personas uniformadas del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Así lo digo entre comillas porque no sabemos si sí son o no son. Se suben, los bajan y se los llevan, ¿no? Entonces, ahí está también, o sea, eso también está apuntando algo, ¿no? O sea, ¿quién está involucrado? ¿Por qué se suben a los autobuses? ¿En qué ley dice que se pueden subir a los autobuses, no? Los autobuses se están deteniendo y es un hecho y están bajando a las personas y se las llevan, ¿no? Entonces, porque no trae documentos, pero después lo que sigue es, me secuestraron, ¿no? Bueno, aquí voy a leer un poquito. No siempre ha sido posible obtener información completa sobre el número de migrantes que fueron secuestrados. En general podemos estimar este número a partir de los testimonios de las personas migrantes víctimas de delito y del número de personas que son liberadas por las autoridades. O sea, vamos siguiendo notas periodísticas, vamos, no solo las notas, o sea, tenemos o sea, pues es nuestra labor, tenemos este seguimiento. Y bueno, voy a leer un poco sobre el modus operandi de las bandas delincuenciales. Esto que estoy leyendo es el informe que próximamente vamos a presentar, entonces ya a través de Teodoro Briceño enviaré la invitación para cuando presentemos el informe para quien quiera venir. Puede significar dos cosas. Una es que esa persona se hizo pasar por traficante y en realidad era un enganchador del grupo delictivo que secuestra en la zona, y la otra, al no pagar la cuota que le demandaban los criminales al mismo traficante, porque eso también está importante, los mismos polleros tienen que rendir cuentas al crimen. A veces el pollero, digámoslo, es un pollero de buena onda, pero tiene que rendirle cuentas al crimen. Entonces, si no rindió cuentas, lo que tuvo que hacer fue entregar a las personas que llevaba a cambio de que a él lo dejaran ir. Una vez que pagaron su rescate, fueron liberadas por el grupo de secuestradores. El traficante las volvió a recoger, imaginen eso, que la misma persona te va a recoger para continuar el resto del recorrido. Esto sucedió en la frontera norte del país. En dos casos más, el traficante no pagó el derecho de piso, la cuota correspondiente para pasar por su territorio, por el territorio de la banda criminal que opera en la zona. A consecuencia de esto, el mismo, o sea, fue secuestrado, el mismo traficante fue secuestrado junto con el grupo. O sea, el traficante tampoco se salva, ¿no? Una vez secuestrada, se exige a la víctima que dé un número de teléfono de su familiar, generalmente en los Estados Unidos, aunque también puede ser en Centroamérica. Entonces ahí es donde otra vez opera el tema del empeño. O sea, ¿qué empeño? O sea, ya empeñamos cosas para que se pudiera ir y ahora ¿qué empeño para poderlo rescatar? Con esta información los criminales llaman al familiar. En todos los casos, los familiares dicen que los amenazaron con matar al secuestrado o secuestrada si no pagan el rescate. El común de las familias de las personas secuestradas mencionan haber sido víctimas de tortura psicológica. Una de las expresiones más usadas por los secuestradores es: te voy a entregar cortado en pedacitos a tu familiar si no lo entregas, si no pagas el rescate. ¿Se imaginan la pesadilla que ello implica, verdad? Por su parte, las personas migrantes víctimas de secuestro afirman haber atestiguado golpizas
en contra de hombres secuestrados. Es a ellos a quienes más golpean. En todos los casos, las personas víctimas de delito hablan de que los secuestradores tienen aparatos telefónicos celulares que encienden cuando hacen la llamada para la extorsión y apagan mientras no esperan ninguna comunicación. Ok, los pagos del rescate van desde los $3,000 hasta los $10,000. Lo voy a volver a repetir. O sea, desde los $3,000 hasta los $10,000. Lo más frecuente fue la obtención de $3,500 por persona secuestrada. Si atendemos los testimonios de las personas víctimas de secuestro, que en todos los casos reportan que formaban parte de grupos relativamente numerosos, imaginen las ganancias que ello significa. Y cuando hablamos de relativamente numerosos, pues estamos justo pensando que hay 9 secuestros, 11 secuestros, 15, 20, ¿no? Imaginen multiplicado por eso, ¿no? Bueno, acá tengo que estas personas afirman que en 9 secuestros el total de personas liberadas es de 560 personas y que todas ellas pagaron el rescate. De este modo, podemos hacer un estimado de $1,960,000, que no es el total pagado de las personas secuestradas, perdón, que es el total pagado de las personas secuestradas en los eventos, ¿no? Solamente es el estimado. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo y qué podemos hacer desde cada una de nuestras trincheras para poder atender el tema del tráfico, del secuestro particularmente, ¿no? Del secuestro en el tema del lavado de dinero y del tráfico de personas. 5 minutos. Ok, voy a empezar a cerrar. Ok. Hace un momento les mencionaba el tema de Ferrosur y era un poco un ejemplo de cómo golpea la iniciativa privada el asunto de las migraciones. De la migración, digamos, irregular. Voy a hacer una acotación muy importante. Ningún ser humano es ilegal. Generalmente tendemos, porque además así lo leemos y así lo aprendimos, a decir los ilegales, ¿no? Ilegal el dinero mal habido, pero las personas no son ilegales. Las personas no portarán documentos, estarán de manera irregular en un país, están cometiendo un acto, una falta administrativa, pero no un acto delictivo, ¿no? Entonces es como muy importante, ¿no? Comenzar a tornar nuestra percepción desde esta otra manera. Ningún ser humano es ilegal. Ilegales el dinero mal habido, ilegal lo que hacen con su tránsito y todo, ¿no? ¿Por dónde podemos ir buscando una solución a todo esto en el tema de regular el tránsito? En la medida en la que el tránsito sea regular, en esa medida, por supuesto que va a haber menos extorsiones, por supuesto que va a haber menos secuestros, por supuesto que van a tener la posibilidad de transitar libremente. Hoy, ¿qué sucede? Incluso con las personas que nosotros atendemos y acompañamos, toda persona migrante que haya sido víctima de un delito, y así lo establece la Ley General de Migración y lo establece la Ley de Víctimas, la Ley General de Víctimas, toda persona migrante víctima de delito tiene derecho a obtener una visa por razones humanitarias. Entonces, nosotros en SMR acompañamos a la persona hasta que logra obtener su visa por razones humanitarias. Y resulta que de repente nos llaman por teléfono y nos dicen: es que me acaban de agarrar y me tienen en la estación migratoria y no me creen que la visa que traigo es de verdad, ¿no? O sea, y es que ya me van a deportar, pero tienes una visa por razones humanitarias, pero no les importa. Entonces, ¿qué está pasando? Que como no hay tránsito regular, como está prohibido el tránsito, ¿no? Digamos, claro, si eres una persona que puede mostrar que tienes una propiedad, que tienes dinero en el banco, etc, entonces por supuesto que te dan una visa, pero perdón, ¿quién de las personas migrantes justo puede hacer eso, ¿no? Entonces,
al final es eso, o sea, cuando tú prohíbes, lo único que estás empujando es la impunidad y la corrupción. Estás empujando a que haya traficantes que estén cobrando cada vez más caro, ¿no? O sea, si tú impediste que se subieran al tren, la consecuencia hoy es que cuesta mucho más caro el viaje. Si tú impides que crucen la frontera y pones guardias y guardias y guardias y guardias fronterizos, lo que vas a hacer es que se cueste mucho más caro que las personas puedan migrar y por lo tanto que haya mucho más dinero que lavar, ¿verdad? Al final, si lo regulas, se van a evitar muchas de estas situaciones y por supuesto lo primero y lo más importante es que vas a proteger los derechos humanos de las personas migrantes porque van a migrar con dignidad y van a migrar de manera protegida. Y pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte del público? ¿Sí? No, sí hay preguntas. Pensé que ya me podía escapar. Buenos días. Buenos días. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la película de China, de la situación laboral en China? No me acuerdo. Bueno. Prometo que si me acuerdo en el resto del día, es que no era una película, ¿Es un documental? es que la vi hace 2 semanas en la Cineteca, perdón, se me olvidó por completo, pero a ver si ahorita me acuerdo. Sí, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días. ¿Han podido identificar ustedes cuáles son los destinos principales de esos recursos que se captan de manera ilícita? Ok, los destinos principales de los recursos que se captan de manera ilícita. Pues creo que esta pregunta no voy a poder responderla, pero al final pues van hacia el crimen organizado, pues eso es un hecho, ¿no? O sea, ¿en qué acaban? Pues creo que no podría contestar, perdón. Perdón la intervención, yo me imagino, Nadia, que a lo mejor sí tiene usted plenamente identificado hacia dónde va ese recurso irregular. Yo me imagino, porque en algún momento lo comentamos y me quedó perfectamente claro, que ustedes saben a qué tipo de entidades. A lo mejor la pregunta no la captó con toda claridad. Quiero entender que la persona que hizo su cuestionamiento fue encaminado hacia qué tipo de entidad financiera es la que recibe esos recursos irregulares. Ah, ok. Y creo que, no sé, Ubaldo, si sea de esa forma la pregunta. Sí, de alguna manera sí. ¿Sí? Ok. Consecuentemente, yo tengo la intención de que en esa experiencia tan maravillosa que viven ustedes en un tema tan humanitario y ajeno al sistema financiero, pero que está íntimamente mezclado con el lavado de dinero, a lo mejor ustedes sí saben hacia dónde van, qué tipo de entidad financiera. Bueno, al final, las entidades financieras a través de las cuales se hacen las transacciones, sí, eso está muy claro, ¿no? O sea, lo mencionaba, las transacciones se hacen a través de Coppel, se hacen a través de Western Union, se hacen a través de MoneyGram, ¿no? Entonces la gente va ahí y cobra, ¿no? O sea, lo que les comentaba, ¿no? Que va no una persona a cobrar siempre, ¿no? O sea, tienen ya toda una estructura de 10, 12 personas que van y cobran montos pequeños de dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las transacciones, ¿no? Acá otra cosa importante es que, además de que se organizan en diferentes grupos, ¿no? Y van cobrando, nosotros, al final, la diferencia entre tráfico de personas, de privación ilegal de la libertad de las personas y el tema del secuestro es si hay una transacción económica de por medio. No solamente la petición es extorsión, pero al momento en el que ya hay como un depósito, estás como justo garantizando, bueno, no garantizando, no sé cómo llamarlo, estás dejando ver a las autoridades que sí hubo una transacción económica, o sea,
hubo un intercambio, o sea, te están pidiendo, te están extorsionando y tú hiciste un depósito, ¿no? Y nosotros desde el trabajo que hacemos decimos que a las familias es que sí hagan como ese primer pago, ¿no?, de rescate, porque es la forma de comprobar a las autoridades, a la PGR en este caso, ¿no?, de si hubo secuestro, porque aquí está como el comprobante de cuando se hizo el depósito en Western Union, ¿no?, y aquí está el depósito, y aquí está el comprobante de quién lo cobró. Entonces, este es el nombre, ¿no?, que lo cual es terrible, pues, porque se tienen los nombres de las personas y no se persiguen, ¿no? Bueno, digamos, hay un trabajo también de inteligencia detrás de esto y hay que lo que sí se persigue, pues. Pero entonces es eso, a través de estas empresas, sí, no sé si eso responde. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo entiendo que la gente que tiene que pagar el rescate pues deposita el dinero a través de estos transmisores o a través de Coppel, que es un banco. Sin embargo, sería muy interesante saber qué pasa con las mafias. Las mafias obviamente son los que finalmente recopilan, juntan todo este dinero de los rescates, hablando de los rescates. ¿Y qué pasa con ese dinero en las grandes mafias? No sé si ustedes lo tienen identificado, si compran algunos bienes o lo depositan en algunas entidades financieras. Creo que por ahí va la pregunta. Gracias. Sí, yo también creo que por ahí va la pregunta y efectivamente yo lo desconozco. Entonces, no ha llegado hasta ahí nuestra investigación, pues, ¿no? O sea, finalmente lo que hacemos es trabajar con las personas migrantes víctimas de delito, o sea, nuestra línea de trabajo, de investigación, no es qué sucede después de, ¿no? O sea, atendemos directamente a las personas. Entonces, pues pido una disculpa por no poder responder, pero sí no es como la línea de la investigación que estamos siguiendo, porque nuestra misión particularmente es la atención a la persona, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entendemos perfectamente bien que ustedes no tienen esa línea de investigación, le tocan a las autoridades verlo. Muchísimas gracias. De nada. Yo quisiera destacar algo de veras verdaderamente importante dentro de todo lo importante que usted dijo, tomando en cuenta que nuestro auditorio son entidades financieras. Me gustó muchísimo y creo que valdría la pena en su momento hacerlo del conocimiento de las autoridades, el hecho de cómo puede una entidad financiera, cualquiera que ésta sea, son 26 sectores, son 6,000 entidades financieras, cómo pueden contribuir para frenar el tráfico ilícito de personas, pero no solamente cumpliendo con la normatividad que le impone la autoridad, sino más bien cómo podrían apoyar las causas con las que se combaten las razones que originan esa migración. Creo que vale la pena destacar eso, es algo muy importante, y no solamente ver el cumplimiento normativo para prevenir el lavado, sino combatir las causas que generan la migración, que a su vez genera el lavado de dinero. Claro, que eso es mucho lo que señalaba al principio de la presentación, ¿verdad, Teodoro? Cuando decía, ¿de qué manera justo podemos cambiar la perspectiva, mirar desde otro enfoque y decir, a ver, o sea, sí, hay una ley antilavado, hay que cumplirla, hay leyes de carácter financiero que hay que cumplir, pero ¿qué pasa con el tema desde la raíz, no? O sea, entonces si lo miramos en el tema migratorio particularmente es esto, ¿qué sucede en las comunidades de origen? ¿Qué se requiere en las comunidades de origen? ¿Cómo podemos empujar incluso desde nuestras entidades, ¿no?, en este caso financieras, hacia las comunidades de origen, o mirar hacia las comunidades de origen para empujar procesos de desarrollo? Porque al final es eso, la gente se va, ya dijimos, por la violencia, pero la violencia no vino sola, la violencia es consecuencia de muchas otras razones, ¿no? La violencia que se ha generado en los países de Centroamérica tiene una raíz demasiado profunda
que por un lado está basada en la desigualdad, ¿no? En la desigualdad social, por otro lado en la pobreza extrema, pero también qué hay detrás de todo eso. Entonces, ¿cómo combatir desde el origen, desde la raíz, ¿no? O sea, no hay que olvidar que en el caso de Centroamérica son países, los tres fundamentales de los que tenemos mayores migraciones hacia esta región. No hay que olvidar que cada uno de esos países estuvo en guerra, ¿no? Que la de El Salvador se acabó hace 20 años, 25, ¿no? O sea, que en 1991 se estaban firmando los acuerdos de paz. O sea, que todos esos chavos de las maras hoy, mareros les llaman, o sea, son probablemente los hijos huérfanos de aquellos guerrilleros y de aquellos soldados. O sea, hay como toda una desestructura social, ¿no? Que hay que mirar. Entonces, yo tengo que aclararlo, o sea, no soy particularmente, bueno, ni remotamente de hecho, una persona dedicada al tema de las finanzas, entonces por eso la dificultad también de responder a aquellas preguntas, ¿no? O sea, mi sentido es como hacia otro lado, pero entonces justo me permite ver eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó en estos países? La guerra de Guatemala fue una de las guerras más sanguinarias, si no es que la más, que ha tenido este continente, ¿no? Entonces, esas guerras tuvieron consecuencias sociales también, ¿no? O sea, tuvieron desarraigo, tuvieron rupturas, tuvieron ausencias, tuvieron muertes, ¿no? ¿Qué está pasando con esas generaciones que crecieron en medio de la guerra, que nacieron en medio de la guerra? Pues hoy hoy justo se ve reflejado eso, ¿no? Y me voy al caso de Ciudad Juárez. Cuando comenzó toda la violencia de Juárez, yo decía, y hoy lo replico para todo el país, de hecho, es que, ¿qué va a pasar con los huérfanos de todas esas personas que se han muerto en este país? O sea, ¿hacia dónde se va a conducir este país? Hoy lo estamos viendo. Ya vimos hacia dónde se está conduciendo, ¿no? Entonces, esa es la raíz hacia donde hay que mirar, ¿no? Entonces, probablemente, así como a mí me cuesta un poco de trabajo pensar en términos financieros, a quien piensa en términos financieros le cuesta trabajo girar un poco también para mirar hacia los términos más humanos y sociales. Entonces, creo que lo rico de esta conversación, y yo también me quedaré acá como para compartir la otra visión, es poder converger y poder entrelazar, ¿no? las visiones, porque al final esa es la forma en la que se puede reconstruir el mundo, ¿no? Muchas gracias a todos y todas. Y pasando una nota aquí. Gracias. El último tren a casa es la película. Muchas gracias. Ay, muchas gracias.